Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, Atractivos del nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho, una actividad que hemos planificado precisamente para todos aquellos que se han preinscrito y quienes ya están admitidos a la carrera, para que tengan información de primera mano de lo que van a ver a partir de ahora cuando ustedes comiencen en septiembre. Hoy nos acompaña Eduard Pérez, la profesora María Lidia Álvarez, que es la directora de la Escuela de Derecho de la sede Caracas, y la profesora María Virginia Alarcón, que es la directora de la Escuela de Derecho de la sede Guayana. Vamos a comenzar con Eduard Pérez. Eduard Pérez es abogado egresado de aquí de la Universidad Católica, es magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, ex abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, una organización mundial que tiene que ver con los derechos reproductivos, valga la redundancia. Adelante, Eduard, bienvenido. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Feliz día del abogado de la abogada. De verdad que es un gusto poder acompañarles, especialmente esta fecha, porque me permite tener Eduard, este un momento, espacio. por favor, danos un momento, Claro. porque no hay conexión de esta computadora a las pantallas principales y no tenemos sonido en este momento, ¿sí? Danos unos minutos. Eduard, ¿puedes probar de nuevo? Estamos haciendo un plan B acá interno. A ver, probando. ¿Me oyen? Bien, ¿no? Sí, te escuchamos. Listo. No sé si me indican, si me confirman. ¿Comienzo otra vez? Sí, sí, por favor. Súper. Bueno, entonces lo que les contaba. Quería darles las gracias a todos y todas por acompañarme el día de hoy, por esta invitación tan bonita para hablar eh, ante ustedes, personas que están interesadas en estudiar Derecho, que están pendientes de inscribirse. Me emociona mucho saber que en este espacio hay futuros colegas que además vamos a estar celebrando hoy el Día del Abogado, de la Abogada. Así que por anticipado, a pesar de que todavía les falta el título, felicidades, porque van a entrar en una carrera que es maravillosa, hermosa y especialmente en una facultad que, pues, como van a ver, no tengo, pues ha sido la cuna de absolutamente todas las historias que he logrado concluir en los últimos años. Mira, a mí me pidieron que hablara aquí un poquito del perfil internacional del abogado. Entonces, del abogado de la UCAP. Yo quería como enfocar mucho esta conversación no solamente en representar a la UCAP como la mejor facultad de derecho del país para ejercer el derecho en Venezuela, lo cual lo es sin lugar a dudas, pero también para hablar sobre las oportunidades que brindan los estudios de la Facultad de Derecho de la UCAP eh, hacia el resto del mundo. Y en ese espíritu, pues yo comienzo mencionando no solamente pues, que yo he tenido la oportunidad de trabajar no solamente en distintos países, sino casos de virtualmente casi todos los países de América Latina y uno que otro en Europa y en África, pero también mis colegas han tenido la oportunidad, personas que se graduaron conmigo en la misma fecha de graduación, teniendo los últimos parciales exactamente en el mismo momento, actualmente se desempeñan
como profesionales, abogados in-house de empresas importantísimas, multinacionales, además de empresas que con un alcance gigante, como pueden ser Spotify, como puede ser Warner, TNT, pensando en este tipo de temas, o en firmas internacionales como son Baker y McKenzie en su oficina en Londres, o otras con oficinas en Nueva York, y con un alcance masivo. Tengo amigos incluso graduados conmigo que están actuando, que están ejerciendo en Australia, y todo con base en las herramientas que les brindó la UCAP, la facultad. Yo les voy a contar un poquito de mi historia, pero pues así como es la mía, esta se refleja en gran parte en todas estas historias de las demás personas que les estaba mencionando. Entonces, cuando yo ingresé a la UCAB, esto fue en 2007, yo tuve la oportunidad de participar en una actividad de esta misma naturaleza. Estábamos poco antes de inscribirnos y tenía la oportunidad de llegar y sentarme, y tuve la oportunidad allí de conocer recuerdo claramente, 3 profesores de la Facultad de Derecho. Uno de ellos fue el exdecano Juan Luis Modolel, que afirmó, me recuerdo clarito, que él afirmó que la Facultad de Derecho de UCAP le había dado todo, que le había dado desde su profesión, que suena obvio, pero que le había dado todas las oportunidades, incluso en su vida personal. Recuerdo que el profesor Modolel incluso dijo que hasta la esposa se la dio la facultad. Y pues yo era escéptico, yo decía, esto es una exageración, es muy difícil, pero resulta que no. Resulta que la facultad abre tantas puertas, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, en lo profesional, sino también en lo personal, que 10 años después de mi graduación, me gradué en 2012, estamos en 2023, 11 años, todavía me sigo beneficiando de cada uno de estos logros. Mi carrera pues, digamos, mis intereses se enfocaron siempre en el campo del derecho internacional. Yo cuando fui a la maestría, que ya eh, me presentaron en Cambridge, yo hice una maestría en derecho internacional. Y la razón por la que hice esta maestría era porque yo pues quería tener eh, un enfoque como mucho más amplio para la protección de los derechos humanos específicamente. De hecho, fue una clase con el actual rector de la universidad hace 15 años, en donde él dijo, de una clase introductoria de derechos humanos, explicó la visión internacional que tienen los derechos humanos, y yo pues concluí, pues a esto le quiero dedicar mi vida. Hacer las vidas que las demás personas puedan ser mejores, libres de injusticia, libres de, pues, con mucha vocación de justicia social, en el entendido de que, pues, en ese momento y ahorita, en alguna medida todavía, la situación de derechos humanos en Venezuela es grave, es muy, muy problemática, así como también este mismo problemáticas similares se ven en distintos países de la región. Y entonces ahí pues tomé la decisión, dije, yo me quiero dedicar a los derechos humanos, yo quiero dedicarme a este área. Y lo primero que hice fue comenzar a acercarme al derecho público. Y allí la Facultad de Derecho de UCAP todavía, con el decano y muchísimos otros académicos, brindan bases no solamente teóricas sobre el derecho constitucional, sobre el derecho administrativo, sobre el derecho internacional público, sino también dan fundamentos muy, muy prácticos que nos permiten salir a la calle a ejercer el derecho con muy poquita experiencia, porque siempre está esta vocación práctica dirigida pues a ser efectivos en nuestra profesión. A mí me encantaba, por ejemplo, que yo comencé a trabajar como un pasante en una firma de abogados en el 2008, un año después de que había entrado a la facultad, y digamos que ya nada más con lo que había obtenido en el primer año, pues en los primeros 12 meses de mi carrera, ya tenía herramientas de, bueno, sé ir a un tribunal, sé ver expedientes, sé escribir, sé argumentar, que son herramientas excelentes y que francamente nos ponían en una posición diferenciada con respecto a otros profesionales de otras universidades. Pero recuerdo, de nuevo, vamos a hablar entonces de ese norte mío de los derechos humanos, y ahí entonces veía, bueno, ¿qué más puede ofrecer la UCAP?
Y ahí entonces me encontré con un cúmulo de actividades extracurriculares que pues al día de hoy de verdad que son fundamentales. Primero, los modelos de Naciones Unidas, la Facultad de Derecho, la UCAB en general, sigue siendo percibida como uno de los mejores equipos a nivel mundial en los modelos de Naciones Unidas, y ahí uno tiene francamente habilidades de oratoria, negociación, resolución de conflictos, que son únicas y extremadamente útiles, y además que son habilidades que sirven en Venezuela como sirven en cualquier otra parte. Segundo, y esto es específico a la Facultad de Derecho, la participación en los llamados moot courts, que son simulaciones de juicio, pero regionales o mundiales, en las cuales uno representa un rol y se enfrenta a una universidad de México, Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera. Y ahí en ese espacio, pues yo elegí los moot courts que estaban afines a temas de derechos humanos, pero por ejemplo tengo colegas actualmente que trabajan en la Corte Penal Internacional basados en la experiencia que tuvieron en el moot court de Derecho Penal Internacional en el que la UCAP participa, y que de hecho la UCAP ha ganado en varias ocasiones. Hay moot courts de arbitraje internacional, hay de muchos temas, y que de nuevo reflejan la competitividad que tiene la Facultad de Derecho frente a otras universidades de la región. Igualmente, el prestigio del UCAB en ese aspecto es único, y las habilidades de argumentación que se obtienen en estos espacios, además de la posibilidad de hacer redes con abogados y abogadas de otras partes, dentro del campo de interés de uno, pues es algo valiosísimo para luego terminar de internacionalizar el perfil. Y a mí, yo no puedo dejar de mencionar, tuve la oportunidad de participar en la clínica jurídica del UCAB, la clínica jurídica en materia de derechos humanos, que además me dio las herramientas para poder trabajar con víctimas de violaciones de derechos humanos. Y entonces todo este rol interdisciplinario, este andamiaje interdisciplinario que brinda la Facultad de Derecho, generó en mí y en muchísimos otros colegas un perfil súper competitivo, súper integral, que primero me permitió ejercer en Venezuela un ratito. Luego me permitió entrar a una universidad, afuera, la universidad, pues, lo que decía, hacer una maestría en Derecho Internacional. Y luego de eso me abrió las puertas para poder cumplir estos sueños que yo tenía, que era poder avanzar en la protección de los derechos humanos. Yo primero tuve la oportunidad de participar en varios litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con temas de independencia del Poder Judicial, con temas de libertad de expresión. Luego de eso, yo llegué a la Corte Interamericana, y ahí yo creo que fue uno de los momentos hitos para mí de darme cuenta del valor tan especial que tenía la Facultad de Derecho. Y yo estuve trabajando en la Corte Interamericana, estuve 5 años allá, y recuerdo claramente una audiencia que era sobre la situación de las cárceles en Venezuela, y llegó una colega, Selene Soto, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegó un abogado en representación del Observatorio Venezolano de Prisiones que se llama Nizar El Faqui, y estaba por el Estado también otro abogado, con la coincidencia de que era un pleno, de que toda la audiencia, todos éramos jucavistas. Todos habíamos salido de la Facultad de Derecho en distintos momentos. Y en ese momento, y eso me dio una oportunidad de darme cuenta, nótese cómo la facultad ha permeado todos los espacios internacionales que normalmente se ven muy lejanos, pero realmente el UCAP sí brinda esas herramientas para poder alcanzarlo. Luego de que salí de la Corte Interamericana, tuve la oportunidad de trabajar en Suiza, y recuerdo claramente, en las negociaciones para la creación de un mecanismo independiente para la investigación de violaciones de derechos humanos en Venezuela, que ya ha sacado varios informes y eso. Estaba en ese momento negociando si se iba a crear, y al lado mío, junto en ese proceso, yo era el chiquito en ese espacio obviamente, pero al lado mío, ex profesores de la facultad, profesores de la Facultad de Derecho, expertos y expertas, impulsando una medida que era muy importante en Naciones Unidas para la protección de derechos humanos en Venezuela, y en gran parte eran abogados y abogadas de la Facultad de Derecho de UCAB. Y pues ya ahorita en esta última etapa estoy dedicado a trabajar específicamente por los derechos de la mujer, estoy viviendo en Colombia,
ya con la posibilidad no solamente de llevar casos y trabajar temas de Venezuela, sino trabajando temas de Ecuador, El Salvador, Perú, y muchos otros. Pero en todos estos espacios siempre me termino encontrando en el campo de los derechos humanos abogados y abogadas que vienen de UCAP. Personas que han llegado a participar en apoyar tanto a los tribunales internacionales como a otros mecanismos de protección de derechos humanos, como colegas litigantes, llevando casos sobre derechos humanos, ya no solamente pues, desde Venezuela, sino también a nivel mundial. Y todo esto se le debemos a la UCAP. Todo esto se lo debemos a la facultad, todo esto se lo debemos a los modelos de Naciones Unidas, a los moot courts, a las bases y fundamentos que nos dieron cada uno de esos profesores. Porque sin estas herramientas no estaríamos donde estamos. Por eso es que yo el día de hoy, pues cuando me dijeron que podía participar en este espacio, yo quería hacerlo, de verdad me emociona mucho, porque yo tuve a una persona que me dijo que la Facultad de Derecho de Lucado le había dado todo. Y al principio yo no me lo creí. Y resultó que ahora soy yo la persona que, estando de este lado de la historia, les puede decir: sí, esta es una facultad que cambia vidas. Son ahora 4 años y medio, 9 semestres, como les van a comentar, que les van a dar las herramientas teóricas, prácticas, para que ustedes puedan lograr sus sueños en Venezuela o en el mundo. Porque los abogados de UCAP tenemos no solamente una vocación, una serie de valores que nos hacen este, un muy buen perfil, muy competitivo a nivel mundial, sino que además nos traen las herramientas para poder, con mucho estudio, con mucho trabajo, claro que sí, este, pues poder cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros cometidos y ser la mejor versión de profesionales del derecho que podemos ser. Entonces, sí, o sea, si no se han preinscrito, inscríbanse. Esto es una oportunidad maravillosa y ojalá esto les termine de motivar, porque de verdad que esto pues es una oportunidad única. Y que les digo, va a ser la primera oportunidad única que van a aprovechar y que les va a abrir el camino para todas las demás que vienen a partir de este momento. Y bueno, yo no tengo mucho más que añadir, más allá de pues, yo me he hecho aquí un cuento, parezco cada vez más viejito. Eh, pero ya no sé, quería saber más bien me gustaría también saber si tienen algún comentario, algo que quieran conversar, alguna duda o algo, y si no, pues simplemente muchísimas gracias por escucharme. Sí, mira, vamos a tratar de resolver los problemas técnicos aquí un momentito que tenemos, para ver si los estudiantes pueden escucharte, y porque ¿Ya tenemos que terminó? hacer algo. Entonces, para poder hacer la ronda de preguntas. Si nos dan unos minutos, por favor, para poder hacerlo. ¿Sí?
Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿y ahora sí? Ay, Edward, mira, te habíamos escuchado de una forma bajita, pero sí te habíamos escuchado y tienes preguntas, ¿oíste? Ah, ah, jue madre, Entonces, listo, ay, perfecto. qué bueno. Y una vez que te formulen las preguntas, entonces, y tú las contestes, entonces vendría la profesora María Virginia Alarcón. Por lo pronto, para quienes están del otro lado, discúlpeme que me salte todos los protocolos. Mi nombre es María Lidia Álvarez Chamosa y soy la directora de la Escuela de Derecho de aquí de Caracas. Está Eduard Pérez, abogado, egresado de esta universidad, que acaba de explicarnos cómo ha sido su desarrollo a nivel internacional con los conocimientos que obtuvo aquí en la carrera de Derecho. Va a estar también la profesora María Virginia Alarcón, directora de la Escuela de Derecho sede Guayana, y finalmente vamos a conversar con una estudiante de aquí de Caracas. Ella debe estar por llegar, lo que pasa es que está haciendo también entregas de trabajo y ese tipo de cosas que son usuales cuando uno es estudiante. Entonces, apenas terminemos con la parte de explicación de las características de la carrera, las características actuales de la carrera recién aprobadas el 30 de mayo del año 2023, hablaremos con ella y ella tiene una característica muy importante y es que le acabamos de dar un reconocimiento como estudiante por tener 20 puntos. Entonces, nada, primero comenzaremos una vez que terminen aquí los chicos de arreglar la parte tecnológica, comenzaremos con las preguntas que tienen aquí los presentes y los que tengan preguntas también por internet y tú les respondes y bueno, después hacemos el siguiente recorrido. ¿Podríamos ya empezar con la sesión de preguntas? ¿Sí? Chévere, entonces. Adelante. Gracias, Edward. Ya te voy a empezar a preguntar. Gracias. ¿Se me escucha? Ah, ok, Sí, perfecto. perfecto. Mi pregunta era básicamente que cómo es el procedimiento para poder ejercer internacionalmente, si tuvo que hacer algún tipo de revalida dependiendo del país en el que esté ejerciendo, cómo funcionan estos entes internacionales. Pregunta súper buena. Entonces, si uno ejerce temas de derecho internacional, el título de UCAP basta. O sea, yo no, al día de hoy yo no he tenido que convalidar mi título en ninguna parte. El título de UCAP me ha sido más que suficiente para poder ejercer en los temas de derecho internacional. Y aparte de eso, en los temas de derechos humanos y de derechos fundamentales en general, figuras como el amparo y otras cosas similares no requieren tampoco que uno tenga el título de derecho. Entonces yo, por ejemplo, he podido ejercer ante la Corte Constitucional Colombiana o ante la Sala Constitucional en El Salvador y no he tenido que revalidar el título. Si uno quisiera ejercer en temas que no son propiamente de derecho internacional, ahí sí habría que hacer una convalidación y cada país tiene sus reglas. Pero en términos generales, progresivamente cada vez son menos las restricciones que hay con ese tema. Igual, pues, como digo, ya yo llevo 10 años en este tema y pues no he tenido la necesidad de convalidar ningún título. Entonces, ese es el peso bonito del título de UCAP, uno de los tantos valores agregados que tiene. Magnífico, Edward. En conclusión, en tu experticia no has tenido que hacer mayores cosas. Entonces, el que se quiera dedicar a estas áreas de derechos humanos, pues tendría la posibilidad. Tenemos otros egresados que han ejercido o están ejerciendo el área de arbitraje en París, por ejemplo, y tampoco han necesitado ningún tipo de reválida para ese tipo de actuaciones. ¿Ok? Ahora, también hay una cosa que es cierta. Entonces, también hay una cosa que es cierta. Cuando uno estudia Derecho en Venezuela, lo primero que uno tiene que enfocarse es que, oye, vamos a ejercer en Venezuela. Lo que no impide el estar pensando también en la posibilidad de salir del país o trabajar desde Venezuela para otros países. Entonces, ¿qué es lo que uno se tiene que preguntar o yo me preguntaría como estudiante? Oye, las herramientas que me da la carrera en este momento aquí en la Universidad Católica me permiten ejercer en Venezuela, sí. ¿Me permiten ejercer en el extranjero? Sí.
Entonces, qué bueno, que puedo ejercer en los dos sitios dependiendo de lo que yo decida. ¿Ok? Y yo me voy a Entonces, meter aquí en para agregar una cosita de eso. Nótese que cuando yo estaba presentando, lo primero, o sea, mi vida al inicio estaba enfocada en Venezuela. Y estaba trabajando en temas por Venezuela. Claro, trabajaba igual derechos humanos, pero en Venezuela. Digamos que utilizamos mecanismos internacionales también y todo esto, pero digamos que el foco siempre fue comenzar siempre desde la casa, porque ahí es donde estaba una oportunidad. Ahorita he tenido la oportunidad de salir, ampliar un poco más el campo y aún así el vínculo y el trabajo con Venezuela, eso se mantiene. Eso es parte de lo bonito que nos deja también LUCAP, la sensibilidad de que uno puede estar afuera y al mismo tiempo nunca olvidar la casa. así es, así es. Tengo a un amigo, estudiamos juntos la carrera y resulta que él se mudó para España, ¿ok? A Tenerife, y entonces él quería sacar la reválida para poder ejercer en España. Y entonces tenía dos opciones en la Universidad de La Laguna. Y entonces una de las opciones era hacer todo el estudio correspondiente para hacer la reválida, etcétera, etcétera. Y la otra de las opciones era una más rápida, que es un examen de la universidad. Y él agarró y dijo, no, yo me siento preparado. Dijo, sí, me voy a estudiar un poquito así con lo que es el ordenamiento jurídico español en algunos temas puntuales. Yo me siento más que preparado. El hombre hizo su examen de ingreso a la universidad, a la Universidad de La Laguna, pudo perfectamente ingresar, le dieron el título así rapidísimo para para poder ejercer tanto en Venezuela como allá en España, y no tuvo que estudiar más nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él inclusive me lo contó, bueno, vale, o sea, él me dice, mi Catira, mira Catira, chico, pero si aquí en la universidad te dan los principios, que además de eso muchas de las cosas son muy parecidas a España, ¿ok? Porque nuestro derecho, salvo casos puntuales que se verán a lo largo de la carrera, nuestro derecho es herencia del derecho de la comunidad, del derecho continental, es decir, nuestro derecho es herencia del derecho romano, con muchos elementos de derecho de Francia, como otros elementos del derecho español. Entonces, si nosotros estamos estudiando aquí cosas que allá también se ven, entonces, obviamente, al estudiarlo aquí, usted ya lo maneja allá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que le quieran preguntar a Edward? ¿Más ninguna? Mira, Edward, quedó todo muy claro. Igual estoy pendiente por acá por si alguien después más adelante quiere... ya hay Mira, alguien que que aquí levantó. tenemos a alguien que levantó la mano. Ajá, Juan Zabaleta. Si quieres, ajá, el permiso para que hables. Juan, si quieres. Sí, Listo, listo, es que no me habían dado el permiso, disculpe. ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan y bueno, también estoy súper interesado en la carrera de Derecho. Y me gustaría preguntar qué posibilidades habría de extender la carrera de Derecho o el título de abogado hacia la parte de abogacía deportiva, ya que me interesa mucho saber cómo funcionaría el título de la UCAP dentro de una extensión como sería la abogacía deportiva, que a mí me encanta. Entonces quiero saber un poquito más de eso y creo que al profe Eduard le gustó la pregunta por su reacción. Gracias. No, es que ese Mira, es un tema maravilloso. Ay, perdón, María Lidia, dale. no, más bien te iba a decir, responde, responde ya que te gusta, la verdad, aprovecha que te gusta esa pregunta. No, no, es que de hecho hay dos dimensiones. Yo conozco personas que trabajan, de hecho un colega abogado de la UCAB estuvo trabajando fuertemente con varios equipos locales de fútbol, pero lo que me parece interesante es que conozco un par de abogados que trabajan en temas privados dentro de la FIFA, eh, pudiendo desempeñarse en temas de derecho deportivo. El derecho deportivo tiene es un mundo por sí mismo que mezcla muchos aspectos. eh, Tiene una parte corporativa, tiene una parte de derecho administrativo, es amplísimo,
brillante, y conozco dos abogados jucavistas que están trabajando en ese tipo de instancias, en cosas totalmente distintas, pero también con el título del UCAB y el pincito del UCAB como el fundamento que les permitió ingresar en ese campo. Entonces, ¿cómo se hace? Mira que no hay, como al final eso funciona un poco como más como empresa privada, no hay tantos requerimientos para uno tener que convalidar el título. La convalidación de los títulos, van a darse cuenta que está principalmente asociada al poder ejercer, es principalmente poder litigar. Entonces, cuando uno está trabajando en este tipo de espacios, tampoco es necesario tener que hacer ese tipo de convalidaciones ni nada por el estilo. Al final, eso sí, probablemente te toque hacer una especialización, una maestría que te ingrese un poco más en el tema de derecho deportivo. Es un tema muy específico, pero yo creo que ahí vas a encontrar algo. Es un nicho bonito del derecho, muy, muy bonito. La verdad que sí. Muchas gracias, Edward. María Virginia, profe María Virginia. Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería contar la experiencia de un egresado de UCAD Guayana, creo que de la tercera, cuarta promoción. Él hizo una maestría en Derecho Deportivo, no me pregunten en este momento dónde porque no lo recuerdo, pero lo importante es que esa maestría de Derecho Deportivo le abrió las puertas para trabajar actualmente en la FIFA. Él es gerente regional de la FIFA para Centroamérica. Entonces, fíjense cómo el derecho y una maestría lo llevó a trabajar en lo que es para él su pasión y en una organización tan importante como lo es la FIFA. Entonces, bueno, esa opción está por allí para los que les gusta el deporte y para los que les gusta el derecho, bueno, tienen un nicho por ahí que pueden explotar. Gracias, profe María Virginia, la directora, ya la vieron, la directora de la Escuela de Derecho C de Guayana. Sí, y además de ser un nicho, tiene una serie de elementos, de componentes, como dijo también Edward, una serie de elementos y componentes que ustedes lo van a ver en la carrera. Derecho administrativo. Ustedes, cada vez que sancionan a un deportista, ahí están implicadas varias cosas, entre ellas el derecho administrativo, y ustedes lo van a ver en la carrera. Derecho penal, si alguno mata a alguien dentro de una cancha de fútbol, pues eso es un delito, entonces ahí tendríamos derecho penal. Ok, derecho corporativo. Hoy en día todos esos grandes clubes se manejan a través de corporaciones, entonces eso también se ve en la carrera. Por lo tanto, es algo que sencillamente es la conjunción de una serie de disciplinas que se ven a lo largo de la carrera y que ustedes van a poder perfectamente desarrollar, inclusive después a través de algún tipo de especialización. Pero lo importante es que dentro de la carrera se le dan todos los elementos para que ustedes puedan después, si deciden irse por el derecho deportivo, pues por ahí se van. De hecho, aquí en la universidad tenemos algo muy curioso, que tenemos una academia eSport. No sé si la han visto. ¿Okay? En el piso 1 de este edificio, cuando salgan de esta actividad, y tienen una academia eSport, y justamente se está revisando cuál sería la regulación de actividades como esas, porque en una parte es deporte, pero en otra parte se piensa que es entretenimiento. Entonces, ese tipo de cosas también son interesantes para los futuros abogados, porque son nuevas formas de producción, es decir, nuevas formas de producir ingresos y que requieren de la compañía de los abogados para su regulación. Entonces, bueno, nada, ahí se lo dejamos. A ver. En Suiza, en la FIFA. Entonces tenemos egresados, tanto de Guayana como de Caracas, los tenemos trabajando en la FIFA. Entonces, bueno, magnífico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe Isaura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Bueno, pues parece que no. Entonces, a continuación, lo que viene es justamente hablar de esos elementos nuevos de la carrera de Derecho.
Y son nuevos porque, como les informé hace un ratico, fueron aprobados por el Consejo Universitario el 30 de mayo del 2023. Y son de aplicación inmediata a partir de septiembre de este año. Por lo tanto, el que se inscriba en la carrera automáticamente va a estudiar y a cursar con esta nueva malla de estudios, con este nuevo plan de estudios de la carrera. Entonces, Farida García levantó la mano. Ajá. Puedes hablar, puedes hablar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una futura aspirante para la carrera de Derecho y en mi punto de vista a mí me interesa mucho el derecho, pero en relación con en la biología y en la nanotecnología, en el derecho ambiental mayormente. Perfecto. Aquí tenemos dentro de la universidad, en primer lugar tenemos una dirección de sustentabilidad que tiene que ver con el derecho ambiental. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Y también el derecho, ajá. Sí, sí. Sí, okay, muy bien. Entonces, en la universidad hay una dirección de sustentabilidad en la que se tratan todo lo que son los temas ambientales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de las materias de derecho hay uno que otro componente de medio ambiente que es de sumo interés. Por ejemplo, en materia de derecho penal, tú vas a ver alguna serie de delitos ambientales que van a ser de sumo interés para el desarrollo de tu futura profesión. Ok. ¿Sí? Excelente. Chévere, gracias, Farida. Me parece excelente, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a la directora Alarcón, quien va a explicarnos cómo es este nuevo plan de estudios de la Escuela de Derecho. Por favor, María Virginia. Y bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Para nosotros es un placer y un orgullo que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo este espacio y compartiendo bueno, el trabajo de una comisión que empezó en el 2022 y bueno, este es el producto de muchas discusiones, muchas revisiones, exploraciones para dar o tener el mejor plan de estudio y la mejor oferta para todos estos jóvenes que deseen incursionar en el área del derecho, ¿no? Continúa la presentación, por favor. Ok, ¿cuál fue la base de la propuesta para la comisión curricular que trabajó en este nuevo plan de estudio? Bueno, mantener el perfil de egresado, entendiendo que nuestro perfil de egresado iba enfocado en formar profesionales integrales cuyas acciones estén enmarcadas en el compromiso, en el liderazgo, en la ética, en el compromiso por el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, y que su ámbito de aplicación fuese no solamente lo que sería el ejercicio profesional que nosotros comúnmente conocemos, sino que también abarcara el sistema de justicia, la función pública, participar en organizaciones de la sociedad civil, y en el ámbito de la investigación y no solamente pudiese trabajar a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces quisimos mantener ese perfil de egresado, darle continuidad a la calidad académica que tienen los egresados que han salido de la universidad, como por ejemplo nuestro invitado especial del día de hoy, conectar el plan de estudio con el posgrado de manera tal que el estudiante ya tenga la posibilidad desde sus estudios de pregrado, quizás cursar materias de posgrado. También, ¿qué hicimos? Bueno, revisamos la propuesta o los planes de estudio de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, para ver qué estaban ofreciendo ellos, cuáles eran las tendencias o las nuevas en materias que estaban incluyendo en sus planes de estudios, compararlo con el que nosotros teníamos para ver qué factibilidad había de incorporar o de desincorporar algún contenido. Siguiente.
También se hicieron la revisión por áreas y asignaturas de cada uno de los departamentos. En la Facultad de Derecho, las materias están agrupadas por departamentos o por áreas que permiten comprender o articular los contenidos entre todas las materias que están relacionadas en un área específica. Se realizó una propuesta y tratamos de ajustar esa propuesta a las demandas actuales porque, bueno, se hicieron obviamente consultas a egresados, se hicieron consultas a empleadores, a los propios estudiantes y a los profesores para ver que la propuesta que se diseñaba fuese la mejor opción para todos. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este trabajo que hizo la comisión curricular? Bueno, se redujo la carrera de 10 semestres a 9 semestres, con un total de 62 asignaturas, 10 asignaturas menos que el plan de estudio que está actualmente en curso, un total de 251 asignaturas, se redujo unidades de crédito, se redujo en 64 unidades de crédito. El semestre con menor cantidad de unidades de crédito tiene 25, el mayor tiene 30, y esto que nos permite que por reglamento un estudiante puede inscribir hasta 40 unidades de crédito. Al tener entre 25 y 30 unidades de crédito, el estudiante puede avanzar a su ritmo y si desea y puede adelantar materias. Entonces eso le permitiría al estudiante a lo mejor, si no quiere optar por las materias de posgrado, pues pudiese graduarse en 8 semestres. Siguiente. Tenemos un total de 180 horas de acompañamiento y obviamente hay una reducción significativa del costo de la matrícula a un total más o menos aproximado de $19,000 la carrera completa. ¿Ok? Esto se tendría que dividir aproximadamente entre los 9 semestres que se cursan a lo largo de la propuesta. Siguiente. Y un resumen muy concreto del rediseño que ya va específicamente a números relacionados con las materias. Se suprimen 7 materias, se incorporan 6 nuevas materias, se fusionan 13 materias, se suprimen 7, se reorganizan 9 áreas y se enlazan, se incorporan 3 materias que enlazan con posgrado. Se incorporan nuevos requisitos de egreso que son las pasantías y ya más adelante la profesora María Lidia les explicará con mayor detalle. ¿Cuál fue el propósito o la motivación final del rediseño? Bueno, suprimir los contenidos que estuviesen repetidos, reubicar materias en semestres y fusionar algunas otras materias por considerarse que, bueno, que a lo mejor se estaban solapando los contenidos con otras áreas. Siguiente. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, la primera y quizás la más impactante es que ahora la carrera se puede cursar en 9 semestres. El estudiante optará al título de abogado al cumplir con los 9 semestres y los 2 requisitos de egreso que serían el servicio comunitario obligatorio por la ley y las pasantías. Al no tener prelaciones, como ya le indicaba, el estudiante va a poder avanzar a su ritmo. Y quizás algunos que pueden ser más osados en cuanto a tiempo, disposición y ganas, podrán graduarse quizás en 8 semestres. Siguiente. Otra de las novedades son las opciones de internacionalización. ¿Por qué? Porque a través de las materias electivas en áreas específicas del derecho, que ustedes las pudiesen cursar en áreas o en materias que ofrece la carrera, también existe la posibilidad de que estas materias electivas sean cursadas a través de los convenios que tiene la universidad con otras universidades. Entonces eso le permitiría al estudiante internacionalizar su currículo para convertirse en un estudiante un poco más global. Si quizás alguno tiene opción de graduarse en Venezuela, pero quizás cursar estudios en España, o en Ecuador o en Colombia, pues podrá cursar estas materias electivas a través de las universidades que tienen convenio con la universidad y eso le permitirá ya como que ir recorriendo un camino jurídico en esos países. Creo que a partir de ahora la profesora María Lidia los acompañará en el resto de la exposición. Muchas gracias, profesora Alarcón.
En efecto, hasta ahora tenemos un conjunto de novedades y otra de ellas son las pasantías. Las pasantías ya existían, pero ahorita van a ser obligatorias, no electivas. Y ahora van a ser por acumulación de horas. Es decir, vamos a suponer que ustedes en verano, ahora, no sé, entre semestres, consiguen un trabajo en un escritorio jurídico y pueden trabajar, ya que no están estudiando en ese mes de verano, de vacaciones, pueden trabajar 8 horas, o sea, desde la mañana hasta la tarde, en contacto con la coordinadora de pasantías de la Escuela de Derecho. Ustedes podrán hacer valer esas horas que trabajaron durante ese mes como parte del requisito de pasantías. ¿Sí? Entonces eso es sumamente importante. Además que la idea de las pasantías es insertarlos rápidamente en el campo laboral. La escuela o la facultad, mejor dicho, la facultad ha hecho todos los esfuerzos para que persona estudiante que quiera hacer una pasantía, si él no puede conseguir dónde hacer la pasantía, ya sea un escritorio jurídico, ya sea un tribunal, un registro, una notaría, un organismo nacional, internacional, la universidad o la escuela y la facultad los insertan. Es decir, tenemos un pool, una cantidad de escritorios jurídicos, de organismos que sencillamente nosotros postulamos a los pasantes y son contratados a los fines de cumplir con este requisito. Bien. Certificación intermedia como asistente jurídico. Esto es algo, sí es verdad que es nuevo. A mitad de la carrera se va a ofrecer un certificado intermedio, de salida intermedia, a mitad de carrera. Y ese certificado se va a estudiar en parte en la carrera y en parte en un organismo que forma parte de la universidad que se llama CIAP. Entonces, ¿qué sucede? Ese certificado les va a dar a ustedes un título, ¿verdad? Un certificado, un reconocimiento de asistente jurídico. Y entonces a mitad de la carrera ya ustedes podrán ir, si lo desean, a un registro, a una notaría, un escritorio jurídico, un organismo nacional o internacional, ya con su certificado de asistente jurídico. Es decir, una persona que tiene conocimientos de civil, de procesal, de repente algún conocimiento de penal, dependiendo de si adelantaron materia, ¿verdad? De repente algún conocimiento de penal que les permite a ustedes perfectamente tener un currículum súper competitivo para poder ingresar al área laboral, ¿sí? Además de eso, vamos a tener un certificado que en este caso va a ser un diplomado de inglés jurídico, también con el CIAP. ¿Qué significa eso? Que en un momento de la carrera ustedes van a poder optar a estudiar y a que obtengan un certificado de inglés jurídico que también los va a hacer sumamente competitivos. ¿Continúa? Por favor. Ok. Finalmente, creo que esta sería la lámina, bueno, si me equivoqué, entonces tendríamos otra lámina después, o sea, no pasa nada. Pero entonces, esta lámina es sumamente importante. Fíjense esto que está aquí. Fíjense, hasta ahora hemos tratado de diseñar una carrera que sea competitiva, en la que ustedes puedan salir rápidamente al mercado laboral, en la que además de eso tengan chance de estudiar cosas modernas, aparte de las tradicionales. Una carrera de derecho en la que ustedes no estudian divorcio, eso no existe. ¿Ok? Usted tiene que estudiar divorcio, los divorcios existen. Entonces eso es algo tradicional. Un contrato de compraventa, ustedes lo tienen que estudiar en cualquier carrera de derecho, porque si no lo estudia, esa carrera se llamará, no sé, economía política, pero no se llamará derecho. Entonces, hay cosas tradicionales que hay que estudiar, pero acompañadas con esas cosas tradicionales, en la carrera diseñamos 3 electivas que no tienen que ver con estas propiamente, pero aprovecho, 3 electivas ordinarias de pregrado que les permitirá a ustedes ver materias mucho más modernas. Por ejemplo, ahorita que está en boga la inteligencia artificial, probablemente en el momento que ustedes llegan allá, si sigue estando en boga, hablaremos o trabajaremos un tema que tenga que ver con la inteligencia artificial jurídica. Por decir algo, ¿no? Al que le interese eso, al que le interese otra cosa, pues entonces tendremos abiertas también otras electivas de pregrado, Aquí estamos hablando de otro tipo de electivas.
en el noveno semestre de la carrera, y a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué redujeron a 10, de 10 a 9 en vez de 10 a 8? Generalmente uno siempre piensa en números pares, bueno, 8, 6, pero 9. ¿Por qué? Porque ese noveno semestre cumple una función especial. ¿Y cuál es esa función especial? Hay algunas de las materias de pregrado que se terminan de ver ahí, y además hay 3 electivas de enlace con posgrado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿A usted le interesa el derecho corporativo? Bueno, lo lógico es que usted salga muy bien en derecho mercantil, en las materias tradicionales de derecho mercantil o corporativo, que además de eso lo lógico es que en sus electivas ordinarias de pregrado usted se vaya por alguna electiva de derecho mercantil, pero además cuando llegue al noveno, usted va a tener chance de estudiar 3 electivas del posgrado. Y si a usted lo que le gusta es el derecho corporativo, lo lógico es que elija esas 3 electivas de derecho mercantil. Ajá, ¿y qué pasa con eso? En el noveno semestre, usted además de ser abogado, tiene un plus. ¿Cuál es el plus? Ya tiene la mitad de una especialización hecha. Y entonces, ¿cómo va a obtener la siguiente mitad? La otra mitad, bueno, si usted estudia un décimo semestre, un semestre más, en ese semestre usted ve la restante, lo que faltaría de esa especialización, y en 10 semestres, lo que antes se obtenía era el título de abogado, usted ahora en 10 semestres va a ser abogado y además de eso va a ser especialista en mercantil, especialista en penal, especialista en tributario, etcétera. Eso hace que la competitividad sea mucho mayor. El currículum de una persona que es solamente abogado es muy importante, pero si eres abogado y además de eso eres especialista en derecho mercantil, pues obviamente un escritorio de derecho corporativo va a preferirte a ti, egresado de la Católica, con ese plus, que una persona que solamente sea abogado. Y bueno, o sea, eso no significa que eso sea malo. Ser abogado es algo muy bueno, sobre todo si usted lo estudia bien. Pero si a eso le añade el plus del posgrado, pues ni les cuento. ¿Ok? Pregunta. En esos 10 semestres lo que obtendríamos sería la carrera como tal y aparte el posgrado, la especialización. Eso es. Sí, ya va. Dilo y yo le repito. Sí. Los convenios, tenemos convenios con la Universidad de Deusto y la Universidad de Nebrija, ambas en España. ¿Ok? Entonces, tú estudias aquí la carrera y después, cumpliendo una serie de requisitos, puedes obtener la doble titulación en España. Sí, sí, es correcto. Eso es. Sí, no sé qué más viene. Ajá, normas transitorias. No sé, ¿tienen otra pregunta? Ah, aquí estaban preguntando por los convenios de internacionalización a los que hacía referencia la profesora. Sí, ok. Es que estoy repitiendo la pregunta que hicieron para que la escuchen los que están conectados. Entonces hicieron una pregunta acerca de los convenios de internacionalización a los que hizo referencia la directora Alarcón, y son esos, tenemos esos convenios. Pero además, en el medio de la carrera, sin necesidad de, no sé, salir del país o pensar, oye, una doble titulación, a lo mejor no estoy interesada en eso, interesado en eso, a lo largo de la carrera, ustedes pueden estudiar con unos convenios que tiene la universidad con la Universidad Estatal de Nueva York a través de algo que se llama COIL, que es Collaborative Online International Learning, es decir, un aprendizaje colaborativo en línea que permite que los estudiantes del primer semestre de la carrera, sin necesidad de salir de aquí, de Caracas o de donde estén estudiando, de Puerto Ordaz, sin necesidad de salir de la universidad o de su casa, automáticamente ya tienen contacto con universidades extranjeras y estudiantes del extranjero. Eso tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas porque primero usted ya conoce qué es lo que está pasando fuera. Segundo, ya hace relaciones con profesores y estudiantes de otras universidades. Y en algunas ocasiones esas relaciones son hasta en otro idioma. Acabamos de terminar un COIL con Ucrania. Y yo terminé la semana pasada un COIL, ese sí fue en castellano, con la Universidad Tecnológica de México.
Pero el semestre pasado tuve ese COIL con mis estudiantes del segundo semestre de la carrera, no hace falta llegar al 9º ni al 8º. Tuve un COIL con Sudáfrica, que Arancha estuvo en ese COIL. Entonces, bienvenida. Entonces, ¿cuál era la pregunta? A ver. Gracias, Edward. Muchísimas gracias. No, por invitarme y por oírme. No, gracias. Más bien a ti. Ok, Ricardo. Ajá. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo quería preguntar una cosa en relación a lo que estaba usted comentando sobre los posgrados. Por lo menos yo, como me veo ahora, en un punto de mi vida sí me gustaría hacer un posgrado, pero todavía como que no me visualizo con uno en específico. Eso en su experiencia, en lo que usted ha visto, ¿es algo que realmente como que le llega a uno en un momento que dice, me quiero como que especializar en esta cosa en específico, o es más algo como que las personas lo llevan desde el inicio? No entendí mucho porque estaba como muy cerca. ¿Qué dice? Traducción. Muy bien, gracias. Muy bien, allá se escuchó mejor. Sí, Ricardo, fíjate lo siguiente. Cuando nosotros estábamos haciendo todo el rediseño de este nuevo plan de estudios, pensamos qué tan atractivo era para un estudiante que está empezando de repente. Oye, me gustaría estudiar en una universidad que me da el chance de que en 9 semestres de paso ya tenga la mitad de una especialización. Entonces llegamos a la conclusión de que de repente un estudiante que está empezando en el primer semestre, a lo mejor no le interesa tanto eso. De repente le interesa más esta salida intermedia de asistente jurídico, o de repente le interesa más el certificado de inglés jurídico. De repente eso les interesa más al principio. Pero resulta que ustedes no se van a quedar en el primer semestre. Espero, ¿no? Entonces van a llegar al segundo semestre. Y en el segundo semestre van a empezar a ver que sus compañeritos de repente empiezan a trabajar. ¿Ok? Pero ustedes no se van a quedar en el segundo semestre. Vamos a llegar al tercero y luego al cuarto. Y como por el quinto más o menos, no solamente que sus compañeritos están trabajando, sino que además de eso ustedes dicen, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo también tengo que hacer algo. ¿Ok? Y entonces automáticamente ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que se van acercando a la mitad de la carrera, ya ustedes van teniendo ciertas y determinadas preferencias. ¿Ok? Y esas ciertas y determinadas preferencias, ustedes las van a ir probando. A lo mejor se quedan con esa preferencia inicial. A lo mejor empiezan a descartar. Es todo su derecho. Además, se trata de probar también. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué va a terminar pasando? Lo que pasa en la mayoría de los casos es que la gente agarra y dice, ay, mira, ¿sabes qué? Lo digo yo desde mi experiencia. Cuando yo pregunto, mire, ¿tú qué quisieras hacer en segundo semestre? Bueno, no sé, todavía estoy viendo. Pero ya como por el quinto o el sexto empiezan a decir, me encanta penal. Eso sí, esa es una fija. De cada 100 a 90 les encanta penal. Después deciden de repente otra cosa. ¿Ok? Me encanta penal. No, me encanta mercantil. Ay, no, civil. También eso depende de que también te vaya en la carrera con determinadas materias. Yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban, yo quiero ser civilista. ¿Por qué? Porque yo salía muy bien en todos los civiles. Y después terminé estudiando Derecho Administrativo. Más o menos. Sí, eso me pasó a mí, pero ¿qué pasa? Que yo pude discernir en la medida en que iba pasando el tiempo en la carrera, porque ahorita, en este momento, tú no tienes idea, tú te imaginas que derecho penal tiene que ver con muertos, ok, pero más nada, tú te imaginas que derecho mercantil a lo mejor tiene que ver con compañías, pero no mucho más. Pero si les pregunto, ¿y derecho administrativo? Exactamente. Aquí pusieron una cara de, ¿qué es eso? ¿Ok? Derecho administrativo y derecho financiero. ¿Quién sabe? Entonces, para responder tu pregunta, Ricardo, en la experiencia a mí me dice que en la medida en que tú vas avanzando en la carrera, ya tú te vas definiendo. Y
qué bueno que ya estarías en una carrera que te da la posibilidad de que al graduarte ya tú tuviste chance de estudiar 3 materias que fueron tu definición, ¿sí? Si resulta que después de que te graduaste, te das cuenta que, caramba, mire, yo estudié Derecho Penal, pero realmente yo no me quiero dedicar a eso. Bueno, eso no te impide, o sea, eso forma parte de un requisito más para tu graduarte. Pero si quieres aprovechar el impulso, que ya estudiaste esas 3 electivas de penal, estudias las otras 3 materias de penal que tienes el posgrado y ya te gradúas de especialista. Entonces, ¿por qué no? Entonces, en este momento, a lo mejor no nos interesa, de verdad. Además, en los primeros tiempos vamos a estar pendientes de, mira, este profesor cambiando el switch también. No es lo mismo estudiar cuando uno está en un colegio o un liceo, no es lo mismo estudiar ahí que estudiar en la universidad. Entonces, al principio uno está cambiando el switch, está adaptándose, está pensando. Además, de repente aquí sales y allá en Guayana sales de la clase, entonces inmediatamente ya tienes una cosa artística, un acto, una exposición de arte, o tienes una banda de música tocando. Es decir, hay muchas cosas que te van a llamar mucho la atención, pero va a llegar un momento en que te vas a centrar. Y qué bueno que ya tienes chance de agarrar y decir, mira, ya me voy a posgraduar aquí. ¿Por qué no? Respondí, Ricardo. Claro que sí, buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Normas transitorias. Aquí dice normas transitorias. Ya verán cuando estudien el segundo semestre de la carrera, es decir, yo soy aquí en Caracas. Allá en Guayana, la profesora María Virginia y el profesor Grilly son los que dan mi materia. Entonces ya sabrán que es una norma transitoria, ¿ok? Esa que nos sirve de tránsito para cambiar de un régimen a otro. Entonces, la norma transitoria aquí indica que, por supuesto, este régimen se aplica a los de nuevo ingreso. Ustedes van a hacer nuevo ingreso a partir de septiembre, luego entonces el nuevo régimen de la carrera se les aplica a ustedes. Eso significa que van a poder optar por la salida intermedia, van a poder optar por el certificado de inglés jurídico, van a poder optar por graduarse de abogados y al mismo tiempo tener la mitad del posgrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso. También se pudo lograr adaptar eso a los que hoy en día están en el primer semestre. Los que hoy en día están en el primer semestre, lo que necesitan es una nivelación, ¿ok? De estudiar unas 2 materias para ingresar a este nuevo pensum. No se pudo con los demás porque era como bastante complicado. De verdad que lo lamentamos, tratamos de hacer todos los ejercicios del universo, pero no pudimos lograrlo. Y al final, pues llegamos a la conclusión que nuevo ingreso y primer semestre de ahorita pasaría ya al segundo semestre en este régimen. ¿Ok? No sé qué más tendrían por allá. La modernización del plan de estudio le brindará al egresado una ventana competitiva para enfrentar los desafíos más actuales en el mercado laboral. Y de eso se trata. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Aquí. Aquí hay alguien que tiene 3 preguntas. Primero, si el tema de, si tenían planeado o si tienen planeado quizás en un futuro implementar algún tipo de posgrado que tenga que ver más con el derecho internacional, porque de lo que he estado viendo creo que no hay posgrado actualmente en la UCAP de derecho internacional privado. Los posgrados, los que están abiertos en este momento, ciertamente creo que no está el internacional, pero hay que ver los que son generalmente, los que están generalmente en la malla. En este momento puede ser que algunos estén cerrados, ¿ok? Pero eso no significa que no estén, además de eso se pueden ofrecer en el futuro. De aquí al 9º semestre, ¿sí? ¿Desde qué semestre se puede empezar a hacer pasantías? 5º semestre. Y la tercera es ¿desde qué semestre o cómo más o menos funciona eso del inglés jurídico? ¿Desde qué semestre se puede empezar a sacar eso? Eso en los últimos semestres. En este momento, como todavía no va a haber ningún alumno que esté cursando eso, porque eso ya es en los últimos semestres, en este momento se está trabajando con el CDLE. Hay un centro de lenguas extranjeras aquí en la universidad
que junto con el CIAP, que es este Centro Internacional de Profesionalización de la Universidad, junto con el CIAP estamos trabajando para ofrecer este inglés jurídico, ¿ok? Pero en este instante, o sea, es para los últimos semestres, es en los últimos semestres, ¿ok? Eso sí, como dijo la profesora María Virginia, nosotros no tenemos prelaciones. ¿Qué significa prelación? Ustedes no tienen que estudiar, por ejemplo, Teoría General del Derecho 1 para estudiar Teoría General del Derecho 2. Usted puede estudiar las dos al mismo tiempo, si usted desea. O puede entrar a estudiar Teoría General del Derecho 2 sin estudiar la 1, que es lo lógico, que usted empiece paso a paso. ¿Ok? Pero eso lo deciden ustedes tienen autonomía. Esa es también una de las grandes ventajas de este plan, que te da flexibilidad. Tú decides cómo quieres estudiar las materias. Entonces, resulta que aquí no tenemos prelaciones, salvo en una materia que es Clínica Jurídica 1 y Clínica Jurídica 2, pero eso ya es al final. Eso es al final, ¿ok? Pero al usted no tener prelación, usted diseña su carrera, usted diseña cómo quiere estudiar y si quiere adelantar materia. ¿Tú quieres adelantar materia? Bueno, bajo ciertas reglas puedes adelantar. Tú estás en el segundo semestre, puedes adelantar materias del tercer semestre, del cuarto semestre hasta el quinto semestre. Esto ya no, ¿verdad? Porque es el N+3. Entonces sería, estás en el segundo semestre, puedes adelantar materias del tercero, del cuarto y del quinto hasta que completes 40 unidades crédito. Lo que estaba diciendo la profesora María Virginia, los semestres ahorita tienen, vamos a suponer, 30 unidades de crédito. Perfecto. Puedes, si tienes tiempo, si tienes ganas, si tienes la capacidad para eso, pues puedes agarrar y elegir una materia del siguiente semestre, el de más arriba, que no prelan, ¿ok? Hasta llegar a los 40, tú decides y vas adelantando. ¿Ok? Vas adelantando. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Dudas los que están conectados? Nada. Profe María Virginia, ¿dudas? No, todo claro. Muy bien. Pues nada, pues si no hay dudas. Muy bien. Si no hay dudas, entonces ahora sí, con broche de oro vamos a cerrar esta actividad. Y como les dije, porque yo soy, tú sabes, así, ¿no? Yo les informé, les dije, es que la experiencia como estudiante que les va a brindar nuestra Arantxa, que tiene 20 en la carrera y la acabamos de reconocer, eso no tiene precio. ¿Ok? Entonces ella no ha salido aquí en todo el día, ¿verdad? Porque estuvo reconocida en la mañana y ahorita ella les va a comentar un poquito de cómo es su experiencia en la carrera, ¿ok? ¿Qué ha visto ella en la carrera y qué les puede aportar? Así que bueno, aprovechenlo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Ya las profesoras les habían comentado, mi nombre es Arantxa Jurado o Arantxa, lo pueden decir de cualquiera de las dos formas. Yo estudio el sexto semestre, creo que no lo había comentado antes, y digamos como que en el pasar de todos estos 6 humildes semestres en la universidad, digamos como que he tratado de aprovechar al máximo las oportunidades que me ha dado no solo, digamos, la universidad como institución, digamos, más amplia, sino específicamente la facultad. Me gustaría centrarme como en varias dimensiones, todas en internacionalización, que es, digamos, lo que de repente puede llamar más la atención sobre estudiar pues en la universidad y específicamente en nuestra facultad. Bueno, primero comentarles sobre el COIL, por ejemplo. La verdad, yo empecé a estudiar virtual, estuve de hecho, o sea, mi primer semestre presencial fue el cuarto semestre, tuve 1 año y medio sin prácticamente pisar el campus para estudiar, pero de igual forma eso no fue excusa para, por ejemplo, no vivir experiencias que traspasaran fronteras. De hecho, las propició más. Cuando estaba en el segundo semestre, pues cursando la asignatura de la profesora María Lidia, nosotros tuvimos la oportunidad de participar, por ejemplo, en el proyecto COIL, en el que trabajamos con la Universidad DUT en Sudáfrica. Entonces, imagínense esta situación en la que estamos un grupo de, yo para ese momento lo consideraba nuevo ingreso, porque tú sigues estando en segundo semestre, prácticamente entiendes qué es ley y ya, o sea, como que bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero de igual forma tuvimos la posibilidad de conectar con personas que ni siquiera hablaban nuestro idioma. Entonces era entender, por ejemplo, cómo podríamos relacionar
su derecho con el nuestro y cómo llegábamos a puntos comunes y entender que al final del día, si bien en Sudáfrica la ley era distinta a Venezuela, había un punto que, por ejemplo, nos unía y por sobre el que pudimos trabajar, en valga la redundancia, ese trabajo final que hicimos, que era sobre cómo afectaba el COVID, la pandemia del COVID, en las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel laboral. Entonces llegamos a un punto común de estudio de derecho y, por ejemplo, personas que nosotros conocimos en esa oportunidad son personas que día a día nos escriben, nos preguntan cómo seguimos en la carrera, cómo vamos, y que no necesariamente eran estudiantes de derecho, sino de hostelería, de turismo, otros sí de derecho, relaciones internacionales, y pudimos hacer como esta conexión también importante sobre la carrera. Y como esas iniciativas, hay muchísimas otras. También en el marco del COIL, o incluso como uno en el que también tuvimos la oportunidad de participar varios de la facultad, que fue también un proyecto de colaboración con otras universidades para desarrollar o estudiar, incluso presentar propuestas en conjunto sobre, creo que a alguien le interesaba bastante, pues que estaba en el Zoom, derecho ambiental. Todo esto que está pasando relacionado con calentamiento global y cuáles son las implicaciones a nivel jurídico. Y por lo menos ahí eran como varios focus groups. Yo tuve la oportunidad de estar en uno en el que estaba con gente de Egipto, Francia, Países Bajos, bueno, nosotros que éramos 2 de Venezuela, y bueno, paré de contar personas incluso que en ciertas oportunidades ni tuve la oportunidad de hablar de tantos que éramos y todo eso. Por ejemplo, ahí desarrollamos cómo expresarnos jurídicamente en inglés. Yo entré ya a la facultad sabiendo inglés, pero no de repente un inglés jurídico, porque uno más social lo deja hasta ahí, pero eso te permite profundizar incluso a nivel práctico todo este desarrollo de habilidades. Y pues nada, estos son algunas cosas que, por ejemplo, puede ser específicamente a nivel de asignaturas. Ahora, digamos en el área de globalización, que tiene que ver ya con el lado de las agrupaciones y todo esto, la universidad ofrece muchísimas iniciativas de globalización a partir de, digamos, estas agrupaciones estudiantiles. Por ejemplo, yo he tenido ya la oportunidad de viajar al exterior 2 veces para representar a la universidad en un modelo de Naciones Unidas en la Universidad Carlos III de Madrid. Ambas veces nosotros nos hemos, pues, alzado con el premio Mejor Delegación Global e individualmente, siempre con los premios que nos caracterizan por el hecho de triunfar en este tipo de competencias. Y el hecho de que uno llegue, como yo lo digo, prácticamente a estas competencias que son las Champions del mundo y Venezuela sea la que se devuelva con los premios, habla muy bien no solo de la educación universitaria en Venezuela, sino de la UCAP, que al menos este año en las 5 competencias internacionales que fueron cada uno de nuestros equipos de modelo de Naciones Unidas, en las 5 ganamos, o el primero o el segundo lugar. Entonces, esas son las oportunidades que se presentan acá y siempre lo verán. De 20 personas que tienen la delegación, 8 son de derecho y los 8 se devuelven con su típica estatuilla en mano, su premio y todo lo demás propio de lo que implica que un estudiante integral de derecho vaya a una de estas competencias. Y pues por último, comentarles que también hay agrupaciones propias de la facultad, es decir, no se permite de repente que participen otras personas de otras carreras porque no tienen los conocimientos, digamos, técnicos para participar, pero son los modelos de corte, que tienen muchas áreas. Por lo menos hay modelos de arbitraje, que son, digamos, ya en un área pues, más privada del derecho, otros que tienen que ver también con modelos de derecho corporativo, e incluso de derechos de autor, por ejemplo, las personas que les interese todo este tema de imagen, cómo es la permisología para la distribución de un producto, o digamos, digamos como la privación de uso de determinada imagen, o sea, determinado producto que sea de su autoría, o incluso otros que son los que personalmente, pues a mí me gustan más, moot courts en materia de derechos humanos, derecho internacional, Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad pues de participar en uno a nivel nacional en el que bueno también estaba justo en 3er semestre y pues pude ganar el primer lugar y eso yo digo que se lo debo pues a los profesores fantásticos que tuve hasta ese momento porque no era como que yo sabía mucho de derechos humanos hasta ese momento, pero me ayudaron muchísimo pues los profesores que tuve a disposición y otros compañeros que sí ya habían ido a este tipo de competencias. Pues actualmente también formándome para participar en uno de arbitraje internacional y pues aplicando a ver qué pasa con el GSUB, que por ejemplo es el moot court más grande del mundo en la Universidad de Georgetown y que básicamente tú vas para allá, lo haces bien y aquí entre nosotros eso es
Harvard contactándote después. Entonces, por ejemplo, son todo ese tipo de iniciativas que en el marco de la universidad, de los equipos que se preparan para ser más destacados y terminar en lugares como la FIFA, Disney, o sea, Disney o Disney, como todo el mundo lo conoce, Nike, etcétera, etcétera, siempre se dan por, digamos, la especialización que se da en la UCAP y específicamente en nuestra facultad, y que no tienen idea, los envidio con este cambio de malla curricular, porque es incluso muchísimo más actualizado a las necesidades que hoy como estudiantes de Derecho pues necesitamos. Entonces, nada, no sé si tienen alguna pregunta, o sea, aprovechen de experiencia, etcétera, cosas buenas, cosas malas. O sea, yo respondo sin filtro, básicamente. Okay, ¿tú tienes una pregunta? Ajá, yo puedo traducir después la pregunta aquí para que la escuchen. Ajá. Ajá. Ok, bueno, me está preguntando por las pruebas de inscripción para modelos de Naciones Unidas. La verdad, eso depende por delegación, pero normalmente casi todas las de la UCAP abren entre finales de marzo y finales de abril, o sea, ese es como el mes en el que empiezan los procesos de aplicación, pero varía de repente por delegación. Ya la última que faltaba de la UCAP por abrir proceso ya cerró, pero son como cohortes anuales. Entonces, si tienes intención pues, de participar en alguno, tu proceso de aplicación ya sería para abril del año que viene. Ajá. Ajá. Aquí en el Zoom, Juan Zabaleta primero y después Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Mira, un gusto escucharte. Mira, mi pregunta es, ¿qué tanto puede valer, por ejemplo, si yo quiero estar dentro de los modelos de las Naciones Unidas, ya que yo tengo experiencia sobre todo en bachillerato, ¿qué tanto puede valer un título de un modelo de las Naciones Unidas internacional para entrar directamente a la delegación del modelo de las Naciones Unidas? O sea, la pregunta, ¿me la puedes volver a plantear? Porque no entendí muy bien. Claro, disculpa. ¿Qué tanto valor puede llegar a tener un título conseguido en un modelo de las Naciones Unidas internacional para poder entrar dentro, o sea, para escalar puestos en la consideración para estar dentro de la delegación del modelo de las Naciones Unidas? Ok, o sea, lo que es importante, por ejemplo, me imagino que lo dices como tu experiencia previa por Moon Colegial, la verdad, o sea, como que estos procesos son básicamente bueno, voy a mirar para allá para que me puedas ver directo, son básicamente o sea, un proceso que tiene varias fases, tú aplicas, por lo menos en el caso de mi delegación, la MUNUCAP, llenas una planilla para conocerte, después haces una prueba de conocimientos generales y por último entrevistas, y pues toda la experiencia que tú puedas demostrar allí que tienes de actividades previas es siempre muy importante. Y pues ya en otra, o sea, como otro componente que creo que también fue de lo que entendí de tu pregunta, los premios en los modelos de Naciones Unidas internacionales son un elemento fundamental en tu currículum. Básicamente, si tú, por ejemplo, asistes al modelo de Harvard y tú tienes una certificación de que tú fuiste para allá como estudiante internacional y ganaste, es mucho más probable que tú teniendo intenciones, por ejemplo, hacer especializaciones o posgrados allá, pues tengas un nivel de aceptación más alto. Así como ocurre, por ejemplo, en el caso de mi delegación, la MUNUCAP, que viajamos a la Carlos III, ellos directamente pues te ponen el ojo, por así decirlo, para, en el caso de que tú luego quieras hacer especializaciones allá, pues evidentemente facilitarte muchísimo más el acceso porque te conocen y te vieron en tu campo ahí debatiendo y siendo genial. Perfecto, gracias. No, a ti. Ajá, Ricardo. Bueno, realmente mi pregunta iba a ir más o menos por lo mismo, pero voy a aprovechar también para preguntar, porque yo no soy de allí de Caracas y quería preguntar así sin pelos en la lengua, cónchale, ¿qué sitio es bueno para buscar, para vivir, que quede cerca de la universidad, cosas de ese estilo? Bueno, o sea, si es a nivel, por ejemplo, de agrupaciones, las agrupaciones entre la sede de Caracas y la sede de Educap Guayana son independientes, no hay normalmente una interconexión entre, por ejemplo, los modelos de Naciones Unidas de acá y los de Guayana, pero de todas formas, por lo menos yo actualmente, pues, bueno, me adjudicaron ayer como representante estudiantil y parte de lo que nosotros estamos buscando, pues, en este nuevo proceso de gestión es que, digamos, las mismas oportunidades, se me olvida, miro para allá para poder verte, o que tú me veas, mejor dicho. Las mismas oportunidades para acceso, por ejemplo, a este tipo de agrupaciones, queremos tratar de incentivarlas allá.
Y pues evidentemente hay un mundo de agrupaciones que también hacen vida allá, a las que puedes acceder pues a través sobre todo de información con los centros de estudiantes, consejeros de escuela o de facultad e incluso también con los consejeros IDES, porque sí, hasta hace unos años pues había prácticamente una actividad idéntica, al menos con este tipo de agrupaciones académicas. De todas formas, allá existen también otro tipo de agrupaciones, como por ejemplo, bueno, las culturales, deportes y demás, a las que también puedes acceder como para potenciar muchísimo más tu vida universitaria. No sé si te respondí. Bueno, realmente mi pregunta iba un poco dirigida como a qué sitio de Caracas es bueno como para vivir, en el sentido de que queda cerca de la universidad. Ya entendí. Ya. Pensé que ibas a estudiar en Guayana. Bueno, o sea, No, no, no. Pero bueno, Hola, sí, mira, aquí en la universidad está cerca de o forma parte de Montalbán, y en Montalbán generalmente consigues bastantes sitios para alquilar, ¿oíste? ok, Sí. chévere. Montalbán es bueno, además de eso te queda cerquita, cerquita, es decir, suena el despertador y ya estás en 10 minutos aquí, ¿ok? Ok, ok. Chévere, muchas gracias. ¿Otras dudas? Gracias. ¿Más dudas? A ver. bueno, no son solo 3, o sea, por lo menos, esencialmente la diferencia es el destino y solo en el caso, al menos de una delegación, el idioma. Por lo menos UCABA Chenemun va a Harvard, son una delegación exclusivamente en inglés. Edmund va al Módulo de Naciones Unidas de la Asamblea General de Nueva York, solamente en inglés. Warmund, el destino es al azar, lo anuncian por año y es una delegación exclusivamente en inglés. Y la MUNUCAP es una delegación que va a la Universidad Carlos III en Madrid, bueno, España, Madrid, y somos la única delegación bilingüe. O sea, tanto delegados como inglés como en español. Entonces, esa es como la diferencia esencial entre todas. También hay una delegación que se llama BIMUNS, que es interuniversitaria, pero de todas formas aplica pues para, o sea, es como jurisdicción también de la universidad, y ellos también son bilingües, pero aceptan normalmente 1 o 2 delegados en español nada más, y el resto en inglés, y ellos van, también varía, normalmente en destino, pero en los últimos años lo han mantenido a Panamá, a Chenemun LA, a esa conferencia. Entonces, de todas formas puedes revisar todos, somos muy activos en redes, tú nos escribes tal, nos preguntas y cualquiera te responde. Y eso, básicamente tenemos mucha actividad en la universidad, sobre todo de recolección de fondos, porque nos movemos mucho para ver cómo se costea también, evidentemente, todo eso que vamos a hacer. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. De todas formas, me pongo a la orden. Si quieren pueden anotar mi número, cualquier cosita. O sea, de todas formas lo puedo como que anotar en la pizarra. Pero bueno, es 0412-606. Bueno, los que vayan a anotar. Ajá. 606-9461. O incluso me pueden escribir por Instagram también, @aranza, o sea, es ARANTXA Arancha GJL. Yo estoy a la orden, pues como les había comentado, yo soy una de las consejeras universitarias adjudicada para la próxima, o sea, para el próximo año de gestión. Estoy súper a la orden cualquier cosa. Y nada, pues evidentemente, así como yo, todos los estudiantes actuales del UCAP a su disposición, especialmente los de la Facultad de Derecho. Tremenda facultad, tremenda escuela, tremenda carrera, no lo duden. O sea, creo que la gente duda mucho cuando realmente tienen un abanico de cosas por hacer acá que trascienden ay, bueno, pero el derecho penal o el derecho civil o divorciar gente. Derecho no es solo divorciar gente, hay muchas otras cosas. También es divorciar gente. Si quieren divorciar, pues también. El chisme es interesante. Entonces, 0412-606-9464. Arancha Jurado. Arancha Jurado, gracias. Dale, gracias. Bueno, para finalizar, hace 2 días tuvimos la reinauguración de la sala de juicios de derecho, modalidad tecnológica. Resulta que parte de la carrera, ustedes van a tener que practicar juicios. Justamente debajo de esta sala está nuestra sala de juicios, que es exactamente igual como ustedes la ven en las películas gringas, es decir, el estrado, el jurado, el otro, el de más allá, el público, los acusadores, todo está ahí. Pero adicionalmente la reinauguramos en modalidad tecnológica, de manera tal que la idea es que los profesores, especialmente los de procesal penal, etcétera, los profesores puedan
crear ahí juicios simulados, que pueden ser solamente de Caracas, cómo no, pero ¿por qué no un juicio simulado, simultáneo, Caracas, Guayana, por poner algo, donde pueden evacuar, pueden traer testigos que a lo mejor están allá y entonces los preguntan y los jueces aquí abajo los van a ver a través de una pantalla? Entonces, todo eso también son cosas interesantes porque cuando ustedes lleguen a la parte profesional, al ejercicio profesional, ya habrán practicado. Y bueno, y después de la pandemia, recuerden, señores, a veces la gente ni siquiera sabía aprender una computadora, pero la pandemia nos obligó. ¿Ok? Y la justicia también hoy en día tiene muchos componentes que son de carácter tecnológico. Y bueno, la idea es que ustedes también los aprendan. Eso lo logramos. Ah, y además de eso fue bien bonito el acto, porque la sala se llama Doctor Román Duque Corredor. El profesor Duque es uno de los grandes constitucionalistas y administrativistas de Venezuela. Y resulta que él inauguró la sala hace 10 años, 15 años. Y ahorita él tiene aproximadamente 70 y dele años y vino y entonces él dijo algo muy bonito, muy interesante. Dice, ¿qué me iba a decir a mí? Primero que yo iba a tener una sala de juicios a nombre mía aquí en la Universidad Católica, que fue donde yo me gradué. Y en segundo lugar, ¿quién me iba a decir que yo, que tengo 70 y tantos años, que ejercí 58 años la carrera, la sala mía iba a ser nada más y nada menos que tecnológica? ¿Okay? ¿Quién me iba a decir a mí eso? Pues bueno, eso es una de las cosas que hace que la Universidad Católica sea tremenda universidad. Entonces, bueno, nada. Si ustedes deciden estudiar aquí en esta universidad, bienvenidos. Si deciden estudiar Derecho, no lo duden, como dijo Arantxa. El futuro lo tienen aquí ya, hoy, lo tienen aquí. Tienen el futuro para estudiar en el extranjero, tienen la posibilidad de ejercer aquí, tienen la posibilidad de participar en las distintas MUN y en definitiva tienen la posibilidad de tener una carrera que yo siempre digo, si no es el plan A, debe ser el plan B, porque hay que saber defenderse, hay que saber de leyes, hay que saber. ¿Okay? Hay que saber. Y si ustedes saben, ya tienen una gran cantidad de caminos recorridos. Bueno, pues nada, ¿alguna duda? ¿Dudas por allá? Ajá, dígame. ¿Cuándo empieza el proceso de inscripción? Ajá, ahorita en septiembre. El proceso de inscripción. El proceso de inscripción. El proceso de inscripción para los estudiantes no ingresos se abre el 9 de septiembre. Tienen que estar atentos a la página, ¿ok? Pueden buscarlo directamente, colocar en el buscador por inscripciones nuevo ingreso, ¿sí? Allí les va a salir la fecha. Estén muy atentos, igualmente les va a llegar a su correo la información. Finales de septiembre. La pregunta fue, si bien la inscripción de nuevo ingreso es el 9 de septiembre, ¿cuándo empieza el semestre? A finales de septiembre, ¿sí? Entonces, bueno, pendientes, porque en definitiva, cuando les llegue la información, automáticamente van a tener todo eso. Pero el 9 de septiembre es un día importante. ¿Sí? Dime. Aquí hay una pregunta y una duda. Ok. ¿Becas? Aquí están preguntando por el tema de las becas. Bien. Primera recomendación, seguir la cuenta en Instagram que se llama DCEE, Dirección de Cooperación Económica Estudiantil, DCEE. Eso en primer lugar, porque allí van a tener absolutamente toda la información y las fechas claves. En segundo lugar, si surgen dudas todavía más allá de lo que nosotros podamos manejar, mi recomendación es visitar la oficina de la Dirección de Cooperación Económica Estudiantil, que se encuentra en el edificio Cincuentenario, que es este edificio, ¿verdad? En la mezanina. ¿Sí? Mi recomendación. Y ciertamente la última información que recibí
fue que a partir del segundo semestre se puede hacer la solicitud. ¿Ok? DCEE, Dirección de Cooperación Económica Estudiantil. Horario de oficina, ¿sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La sala de juicios. Lo que pasa es que en este momento no tengo las llaves, ¿ok? Pero hay una ventanita por la que ahorita podemos hacer así. Venga un pedacito, hay una ventanita, no tenemos las llaves, están allá en la... Porque el derecho se estudia en varios lugares, generalmente en los edificios de módulos, allá el edificio largo que está al inicio de la universidad. Entonces en el módulo 6 es donde se estudia derecho. Además de eso pueden recibir clases aquí, pero además pueden recibir clases en la sala de juicio. Entonces, donde tenemos nuestra sede natural de la escuela, en el módulo 6, y ahí es donde está la llave en este momento. ¿Ok? Entonces, pero sí, bajan. Ahorita bajamos y van a poder ver así. Claro, la parte tecnológica está toda metida hacia allá, no se va a poder ver, pero sí van a poder apreciar cómo es la sala. Además que quedó lo más bonita. Qué bonita. ¿Preguntas? Pues nada, si no hay más nada, de verdad que les agradecemos mucho que estén aquí. Nos encanta verlos, de verdad. Y bueno, bienvenidos. Disculpen la primera fase que fue así como un poco desde el más allá, ¿ok? Pero se entendió que es lo importante y bueno, la idea es que ustedes hayan disfrutado. También la idea, y esto es un tip que les doy. La idea es que no se vayan de aquí sin los chats, los números de teléfono, porque si hay una cosa que se estudia aquí en esta universidad es en equipo y bastante. Entonces, como ustedes van a hacer equipo, los que decidan estudiar aquí, ya compartan números de teléfono y esas cosas. O sea, ya les estoy dando ese tip, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes y nos seguimos viendo pendientes entonces. Gracias a los que están conectados, Farida, Carolai, Clarisa, Clever, Isaura, la profe María Virginia creo que se desconectó. ¿Quién más está ahí? A ver. Bueno, nada, muchísimas gracias, profesora Trina, gracias, profesora Gina. Argelia se tuvo que ir y bueno, nada, te dejamos a ti todo para que desconectes. Gracias a todos entonces, chao.